Muchas gracias por continuar con nosotros. El secretario de Estado de Defensa asegura que no quieren una escalada de guerra entre Israel y Hamás, pero advirtieron que si de alguna forma el personal de Estados Unidos se convierte en blanco de Hamás, el país está listo para responder. Mientras tanto, en Gaza, la ayuda humanitaria sigue ingresando, pero el bombardeo no cesa. Randy Serrano nos amplía. Este lunes, 2 rehenes más fueron liberadas por Hamás tras intervención de Qatar y Egipto, que reveló este video de las 2 mujeres mayores que fueron entregadas a la Cruz Roja. Sucede mientras Estados Unidos le está pidiendo a Israel que ponga en pausa la invasión terrestre que planea en la Franja de Gaza. Eso según fuentes familiarizadas con el tema que aseguran que el presidente Biden quiere más tiempo para tratar de lograr la liberación de más rehenes. Aunque algunos dicen que eso pone en riesgo la operación de Israel. Cada minuto que pasa en que no lo hacen es más tiempo para Hamás, para fortalecerse, para trincherarse, para esconderse, para rearmarse, para concentrar sus alianzas con Irán y Hamás. Las primeras 2 rehenes estadounidenses fueron liberadas el viernes. Algo que le dio un impulso a familiares de quienes siguen en manos de Hamás, que dicen la prioridad debería ser el rescate de esas personas. Yo solo espero que lo traigan a casa y que mi alma regrese a mi cuerpo, dijo la madre de uno de los secuestrados. Todo mientras Israel continúa bombardeando Gaza sin cesar y continúan enfrentamientos esporádicos con Hezbollah en Líbano. La actividad ha provocado temores de que el conflicto se amplíe. Estados Unidos ha ampliado su presencia militar en la zona y enviado más sistemas de defensa. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo que Estados Unidos no quiere que el conflicto escale, pero que está preparado para responder si estadounidenses son atacados. Los primeros camiones con ayuda humanitaria han entrado a la Franja de Gaza por la frontera con Egipto. De las últimas 5 guerras entre Israel y Hamás en los últimos 15 años, esta ha sido la más sangrienta. Según la ONU, casi 1 millón de palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares en las últimas 3 semanas. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Y en México, el rápido incremento de la violencia y la inseguridad en contra de los transportistas, especialmente en los traileros, los han obligado a dejar la soledad en que viajaban. Jacibe Pérez nos cuenta. Uno tras otro, los ojos de las enormes unidades se asoman en una fila que parece infinita. Juntos recorren las carreteras, como si fueran de la mano, cuidándose entre todos de la delincuencia. Por medio del CIVI, o nos quedamos, ahorita es muy práctico ya con el celular, hacemos grupos de WhatsApp y ya sabemos a qué ruta vamos, a qué rumbo vamos. Adrián Gutiérrez es chofer de uno de estos trailers. Dice que antes le gustaba viajar solo, pero en los últimos días, al igual que Daniel, ha preferido compartir el camino con otros que, como él, temen convertirse en víctimas de los criminales. Ahí estás en riesgo de te van a asaltar, no sabes qué te vayan a hacer, pero de que te van a quitar algo, te van a quitar. La medida ha sido adoptada por los traileros ante sus experiencias, algunas de las cuales, como esta, han quedado grabadas cual prueba del flagelo que están viviendo. Quienes se dedican a asegurar estas unidades han comprobado que cada día se roban en promedio 4 de ellas. Desde luego, dependiendo de la mercancía que llevan, se vuelven más o menos atractivas para los delincuentes. En el último año, indican, casi 1,300 remolques en todo el país les han sido quitados a la fuerza. No podemos hacer más nosotros. José Luis López es vicepresidente de la confederación que agrupa este gremio. Confirmó que algunas veces los camiones son interceptados y obligados a frenarse, y otras los sorprenden cuando por alguna razón se detienen. No hay castigo para la delincuencia, entonces pues ya los señores trabajan las 24 horas, a cualquier hora del día. La presidenta de Honduras llegó a México para acudir a la cumbre migratoria junto a otros presidentes de Latinoamérica. Estas y otras informaciones de nuestros países.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llegó ayer domingo al estado mexicano de Chiapas para participar en la cumbre migratoria que convocó el mandatario de México, Manuel López Obrador, con otros 11 países de Latinoamérica. La secretaria Rosa Isela Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, en representación del presidente López Obrador, recibió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la delegación que la acompañaba para el encuentro Palenque, para una vecindad fraterna y con bienestar, informó la Cancillería mexicana en sus redes sociales. Los hondureños ocupaban el primer lugar en migración irregular en México, con casi 71,000 detectados en los primeros 8 meses del año, más de 17% del total de migrantes interceptados, según el Instituto Nacional de Migración del gobierno mexicano. Momentos antes de la llegada de la hondureña, la canciller mexicana reportó el arribo de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que la noche anterior aterrizaron el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro haitiano, Ariel Henry. En México, por su parte, el presidente Manuel López Obrador pidió trabajar unidos para atender una migración que ofreció cooperación a sus homólogos latinoamericanos reunidos en la cumbre migratoria en Chiapas, estado fronterizo del sur de México. En el encuentro, Palenque por una vecina fraternal y con bienestar es una convocatoria que se suma a los esfuerzos con voluntades y recursos para atender las causas del fenómeno migratorio. Se trata de un asunto humanitario en el que tenemos que trabajar unidos, expuso López Obrador en sus redes sociales. En Guatemala, el secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, inicia hoy un viaje a Guatemala en el que se reunirá con el presidente electo Bernardo Arévalo de León y el actual ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, para hablar sobre la transición democrática. El alto funcionario del Departamento de Estado viajará a Guatemala y también a El Salvador, un viaje que concluye el próximo día 27, informó el departamento en un comunicado. El subsecretario Nichols discutirá la necesidad de garantizar una transición democrática pacífica en enero y priorizar el diálogo entre todos los sectores como medios para resolver la crisis política del país, apunta el comunicado. En Guatemala vive hace semanas una crisis política tras la victoria de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en agosto del académico y progresista Bernardo Arévalo de León, quien tomará posesión en su cargo el próximo mes de enero para el periodo 2024-2028. Y en Argentina habrá una segunda vuelta electoral para definir al presidente de ese país. Tras las votaciones de ayer domingo, los candidatos Sergio Massa, Unión por la Patria, y Javier Milei, La Libertad Avanza, irán a balotaje. Argentina también eligió 130 representantes de la Cámara Baja y 24 senadores. La segunda vuelta de las elecciones generales, también llamada balotaje, se celebran dentro de 30 días posteriores a la primera vuelta de las elecciones generales. En el caso de los actuales comicios, está previsto una eventual segunda vuelta que se celebre el próximo 19 de noviembre entre las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, de acuerdo con las autoridades electorales. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así están las noticias en nuestros países. Muchas gracias, Zain. Vamos a pasar a un corte, pero regresando les tendremos toda la información del deporte. También les vamos a presentar el pronóstico del tiempo, así que no se vayan. ¿Y qué nos espera dentro de los próximos días hasta el fin de semana en cuestión a temperaturas? Les tengo los detalles al regresar de la pausa.